Hello, bienvenidos a Catarsis. Iván, qué placer estar aquí otra vez. ¿Cómo estás? Bien, 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 bonita tarde para ti. ¿Qué tal el frijolito? ¿Se ha sentido rico estos días, bastante interesante. Sí, está rico. Y más cuando no hay que llevar a los niños a la escuela. Sí. Pero bueno, vamos a iniciar una grabación más, un podcast más. Vamos a continuar con los temas que hemos estado trabajando ahorita. Muy buenos comentarios los que la gente nos ha dejado. Y hoy vamos a hablar de algo, ya hablamos como de mucho dolor y sufrimiento y crisis y todo el rollo. Hoy vamos a hablar un poquito ya de nubes y cielos claros. ¿Qué te parece? De arcoíris al final del túnel, el ¿no? tesoro al final del arcoíris, el vía crucis de la existencia llegada a su fin. Así es, Iván. Creo que hoy vamos a tocar el lado bueno de las crisis, porque aunque dentro de la crisis jamás le logramos ver algo bueno, definitivamente traen muchas cosas a favor para nosotros. Así es, pues vamos a darle, mi querida Celine. Comenzamos. Bienvenidos, esto es Catarsis. Iván, pues yo muy emocionada de tocar este tema. Creo que lo decíamos ahorita en el intro, cuando estamos dentro de la crisis es muy complicado que podamos ver o creer que nos va a traer algo positivo, ¿no? Sí, de hecho, antes de comenzar el temita, una disculpa si escuchan como ciertos golpeteos, es que aquí al lado están construyendo. De hecho, en varios podcasts ya he escuchado, pues están haciendo una construcción y pues bueno, ni modo, se graba. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca ya de lo positivo después de toda esta madriza que la vida nos depara, porque siempre hay cosas positivas. Vamos a hablar ahora de los picos de estar arriba, ya hablamos mucho de los picos de estar abajo. Entonces ahora vamos a ver cuál es el beneficio, todo lo positivo que puede traer vivir una crisis como la que todos en algún momento hemos padecido. Así es, y creo que recordando un poquito, pues los podcasts previos que hemos tenido, pues justamente hablábamos, como dices, de ese padecer, ¿no? De estar en las crisis y lo difícil que se vuelve, pues, estar dentro de la tormenta, ¿no? Lo platicábamos en el podcast anterior, ese mar de emociones que tenemos y que salen a flote, esas inseguridades, esos miedos, el peor verdugo que nos convertimos nosotros mismos. Y bueno, al final es increíble pensar que de todo ese mar de emociones negativas, si le podemos dar una connotación, al final saldrá algo muy positivo, ¿no? Eso está como difícil de creer. Yo creo que es lo que todos esperamos, que la tormenta termine, que todo pase ya, y creo que muchas frases van encaminadas hacia eso. Por eso creo que le dimos un poquito de tiempo también a... Nadie espera una crisis, nadie quiere una crisis, nadie está preparado para una crisis. Si se te llegaras a preparar, pues a lo mejor te sorprende de otra forma para la que no estás preparado. Nadie quiere experimentar ese tipo de situaciones, pero creo que al final también son parte de la vida, ¿no? Lo estábamos hablando ahorita que estábamos preparando el tema, donde pues, para que haya crecimiento tiene que haber crisis, y la crisis es necesaria. No te puedes quedar en un solo punto, no te puedes quedar en una sola situación, porque en la vida es eso, es un constante de muchas cosas, ¿no? Entonces, si te quedas inmóvil, te mueres. Creo que es uno de los principios básicos. También hablamos un poquito acerca de qué pasa cuando estás en esta crisis, el proceso doloroso que se vuelve, la situación en la cual no ves una salida, parece eterna, las noches son larguísimas, estas conductas que podemos llegar a tener. Ya hablamos un poquito de esto en el podcast pasado. Y ahorita vamos a hablar un poco ya acerca de qué pasa cuando el cielo se pone claro, cuando la tormenta disminuye, porque al final de cuentas hay secuelas. Tiene que haber una Claro. secuela, tiene que haber algo ahí, ¿no? Pero también si le sacamos provecho a la experiencia, ¿qué sería lo positivo de esta experiencia? El tesoro al final del arco iris, ¿no? Volvemos a lo mismo que hemos estado hablando. Todos te dicen, pronto pasará, tú ten fe, échale ganas, no abandones al Señor, y tantas cosas que pueden llegar a decir, pero nunca te dicen cómo se va a experimentar. Así es que hoy hablaremos un poquito acerca de este tema. Sí, pero también hablando de esta parte de los procesos, me gustaría que identificáramos o que adentráramos un poquito
que todas las crisis van a traer un proceso muy doloroso, pero hay gente o habemos quienes, aparte de que es doloroso, lo sufrimos y lo padecemos. Y estamos con que ya, por favor, que esto se acabe, cuando al final, así como toda bendición tiene un tiempo, toda crisis también, ¿no? Va a durar el tiempo que tenga que durar para que al final sea, pues, benéfico, ¿no? El cambio. Sí, al final toda situación desafortunada debe de traer algo bueno. Casi no me gusta manejar la palabra positivo, debe traer algo bueno. El problema es que lo queremos enfrascar entre lo positivo y lo negativo. Creo que si hoy, tanto tú como yo, hacemos una introspección de las cosas que a lo largo de nuestra vida nos han sucedido, con lo que en ese momento sabíamos o con lo que en ese momento entendíamos o conocíamos, creo que tomamos las decisiones que pudimos, pero creo que si hacemos esta introspección, podemos decir qué bueno que pasaron ciertas cosas, porque muy probablemente si no hubiera pasado de esta forma, yo no hubiera decidido hacer esto, o yo no hubiera crecido de esta forma, o no hubiera tomado estas decisiones. Vida, gracias. Sin embargo, creo que volvemos a lo mismo que hemos hablado. Cuando estás dentro de, es un poquito complejo tener este positivismo. Yo creo que lo bueno de las experiencias lo vas a sacar un poquito con tiempo. A veces creo que tenemos un poquito de necedad en querer entender las cosas ya. Y hay muchas cosas que necesitan un tiempo para que las madures, las proceses, las entiendas y te caigan el 20. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa mucho que de repente estoy estudiando algo o viendo algún tema o cualquier cosa y me caen unos 20 de cosas que aprendí hace 5 años y dices, puta, era esto, wow, y sientes como el cielo se te ilumina y dices, no man, qué pendejo. Y hay gente que dice, es que no era tu momento. Y dije, pues no es que si fuera o no mi momento, digamos que no tenía el entendimiento que ahorita tengo para entender muchísimas cosas. Si hablamos de filosofías, pues no voy a entender ni Mauser, pero yo creo que si experimento ciertas cosas, llegará el momento en el que puedo entender. ¿Sí? Entonces, yo creo que también hay que darle un poquito de tiempo a las cosas para que maduren por sí solas y nos caigan los 20 que nos necesitan caer de ciertas experiencias. Creo que a ti también te ha pasado que muy probablemente haya cosas que todavía no te caigan ciertos 20, que ya las viviste, que ya las superaste, pero que a lo mejor no te ha caído todo lo que la misma experiencia te puede dejar. Claro, y yo creo que más, hablando en lo personal, queda uno como bien arisco saliendo de una crisis, queda uno con un miedo impresionante. Dicen que la burla no era arisca. Era, o sea, el iniciar un nuevo negocio, un nuevo proyecto, bueno, a mí en lo personal me tiemblan hasta las patitas porque digo, ay no, y donde la vuelva a cajetear, en teoría ya no la cajeteamos igual porque, claro, pues definitivamente la persona que entró al problema, y lo decíamos en el podcast pasado, ¿no? La Celina que entró al problema en noviembre, pues no fue la misma que salió en diciembre, claro. Pero pues claro que no somos producto terminado y que obviamente pues vamos a seguir cometiendo errores porque en el camino andamos y pues así es como se aprende, ¿no? A cajeteándola, haciendo correcciones y volvemos a empezar. El detalle es cómo queda uno tan, pues, con esos miedos o con esa incertidumbre de decir, y si lo vuelvo a hacer, y si me vuelvo a equivocar, y si ahora sí hay una consecuencia más grave, y si de esta no me vuelvo a zafar, y es como, en lo personal, siento que no me han caído yo creo que ni 2 20 de todo lo que me pasó, pero caerán, sé que caerán en su momento, pero al final yo siento que sí quedamos como muy lastimados o muy confundidos o muy revueltos, muy raspados de cuando sales de una crisis y da miedo a veces volver a empezar, lo que decíamos en el podcast de la magia de los nuevos comienzos, da miedo volver a empezar de cero, pero al final creo que debemos de comprender que no deja de ser un proceso con tiempos, y lo mencionábamos al momento de realizar los puntos para el podcast, lo de las heridas, ¿no? Y yo creo que lo escuché en otro podcast que decían, una herida física la podemos comprender muy fácil, que va a llevar un tiempo para sanar. Claro. Te raspas y sabes que pues va a llevar un par de días o semanas para que se haga costra y después quede una pequeña cicatriz y después se borre por completo, pero lo comprendemos. Sabemos que va a llevar un tiempo y no estamos todos los días viendo la raspada de ya.
ya, cúrate ya. Apúrate. O sea, no, o sea, ¿Cuerpo? ¿Qué pasó? sabemos que, exacto, sabemos que lleva un tiempo y no buscamos ni cómo acelerarlo más que cuidando la herida y evitando que se infecte para que pueda sanar correctamente. Y paciencia. Y creo que, y creo que sucede lo mismo cuando salimos de una crisis. Estamos raspados y vamos a necesitar un tiempo para sanar, y vamos a necesitar un tiempo para recuperarnos y un tiempo para que nos caigan todos los 20 y todas las bendiciones que ese mar de conflicto, de crisis, va a venir a traer a nuestra vida, ¿no? Así es. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis de algo que he aprendido yo en lo personal. Tú lo sabes y varias personas que nos escuchan que también soy tarólogo. No tarugólogo, no, leo el tarot. Ah, yo dije, ay, sí, ya sabía. De repente se le daba, cálmate, leo el tarot, pero desde una forma más terapéutica, no tan esotérica, o no esotérica, mejor dicho. Y de hecho lo he compartido contigo en nuestras pláticas, donde hay dos cartas, que es la 5, que es el Papa, y la 6, que es el enamorado. Entonces el Papa siempre va a anunciar una crisis, una situación que necesita hacerse un cambio. Pero el Papa tiene una pequeña cruz en las manos. Entonces lo que dice es que esta crisis tiene una bendición. Nos cuesta trabajo ver que detrás de una crisis hay una bendición, ¿no? Hay algo positivo, va a haber algo bueno. Lo sabemos en teoría. Confiar en eso cuesta un poco de trabajo. Y luego viene la carta 6, que me gusta mucho porque es la carta de la toma de conciencia. Y aquí hay algo bien importante que quisiera aclarar. Cuando te caen los 20, pueden quedarse en la cabeza como mera información o entendimiento, pero los 20 que caen más profundos los sientes en el cuerpo. De repente cuando te cae una información y dices, ay pendejo, era por aquí, y sientes que hasta el cuerpo se te hace chinito, y sientes que hasta la piel se te pone como piel de gallina, o sientes esa sensación en el estómago. Esas sensaciones realmente que te cayó el 20 del problema, no que entendiste el problema. Como dice Arjona, el problema del problema es que queremos entender por qué pasaron ciertas cosas, pero a veces no creamos la conciencia de esas cosas. Y creo que lo importante es crear conciencia. Y me gustaría, siguiendo en el paréntesis, cosas que tú y yo hemos visto, de gente que dice, es que yo ya entendí. Ajá, güey, dale tiempo y verás cómo la vuelve a cagar en la misma situación. Y le dices, ¿no que ya entendiste? ¿No que ya habías entendido y comprendido, analizado y que ya elevaste tu conciencia? Y que ya eres un máster zen y que puedes hablar con Dios, güey, si la sigues cagando de la misma forma. Entonces, entender y crear conciencia son dos temas totalmente diferentes. Crear conciencia es una cuestión más, voy a llamarlo así, estomacal. Es un proceso más corporal. Es cuando sientes que, además de que la vida te patea el culo, cuando tomas conciencia de ciertas cosas, te lo vuelve a patear y decir, ¿entendiste, pendejo? Era por acá. Entonces, sí, ya entendí, ya vi. Pero, ya estuvo. Sí, dices, pero cuando no entendemos, se vuelve como un reto. Decir, no, pues ahora lo voy a hacer así. Ya es ego, ya son muchas cosas. Entonces, creo que todos, si en este momento, con lo que sabemos y lo que hemos entendido, comprendido, concientizado, nos volvieran a poner en las mismas situaciones, creo que ahora sí lo haríamos diferente. Porque ya tienes conciencia, porque ya sabes. Pero hay gente que es tan evasiva de la realidad que dice, no, yo volvería a cometer los mismos errores. Dices, güey, o sea, no has entendido ni madres entonces. O sea, ¿de qué chingados te ha servido toda la experiencia? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, y tú dijiste algo súper importante, vamos a seguir cometiendo errores. Vamos a seguir manifestando nuestros niveles de ignorancia, pero ya no de la misma forma. Probablemente sean otro tipo de errores, con otro tipo de circunstancias, bajo otro tipo de aprendizaje. Pero los mismos no creo, a menos que seamos muy pendejos. Ay, mira, mejor yo ni digo nada. ¿Qué tal que me voy de hocico rapidito? Sí, pero hay una ventaja, y creo que en alguno de los primeros podcasts lo dijimos. Probablemente viva una circunstancia diferente, pero la experiencia que me dejó haber vivido algo similar o parecido, dices, no, ya no la cago igual, ya te detienes. Y por ahí escuchen uno de los podcasts que hablamos de pareja, donde Celine pone un ejemplo bastante interesante, donde se
Sí, y entiende que la forma no es cuerpo y cuerpo no es forma y fondo no es forma y todo ese tipo de rollos. Escuchen ese podcast porque está interesante y podemos hacerlo diferente. Podemos cometer errores diferentes y literal ya no me voy como gorda en taquería, o sea, ya no, ya me contengo un poco. Dices, no, ya espérate, ya fueron 3 cagadas de la misma forma, o sea, como para generar una cuarta. Eso ya no es la vida, eso ya es pendejismo personal. Sí, entonces yo creo que toda experiencia te deja un proceso, te deja un aprendizaje, pero con tiempo. Sí, yo creo que los grandes aprendizajes de una crisis sí van a llevar tiempo en procesarse, en que tu nivel de conciencia vaya caminando y pues creciendo para que puedan irse adquiriendo estos nuevos conocimientos, pero también es una realidad que las crisis traen beneficios tangibles y palpables muy evidentes, muy. Yo realmente sí vi que en este proceso que viví de esas 6 semanas que platicamos justo el podcast pasado, ya se lo compartimos un poquito, hubieron cosas muy evidentes de cosas muy positivas, un efecto colateral positivo muy padre, que incluso dentro de la crisis lo llegué a ver, de tan evidente que fue. Entonces, al final yo creo que siempre hay algo muy rescatable de las crisis. Y a mí sí me gusta llamarle como algo positivo porque es algo que viene a sumar a tu vida en todas las áreas, no nada más en lo personal, en mi caso fue en lo profesional también. Llegó gente a mi vida que parece brujería, tengo que decirlo. Parece brujería porque yo a principios del año pasado dije, quiero reestructurar mi negocio, quiero dejar de intermediarios, quiero tener contacto directo. Ese es el problema. Dice, yo creo que dijo Dios, vaya, ahí te va, concedido, pero nunca le especificaste cómo. Pequeño, abismal detalle, ¿no? Claro. O sea, por eso son específicos, señores. Sí, hay que ser específicos, pero al final sí llegó todo eso que yo decreté en un principio del año, no de la manera que me hubiera gustado que llegara honestamente, pero también tengo que ser muy honesta conmigo. De no haber sido por un problema tan grande, quizá me hubiera tardado mucho en conocer a la gente que hoy conozco. Claro. Algo me di cuenta, cuando una persona está viviendo un proceso de crisis tan fuerte, hay mucha empatía de mucha gente. Eso es algo que se me hizo maravilloso. Yo creo que de las cosas más buenas o positivas que pude sacar de eso fue que nadie quiso tomar ventaja de mi vulnerabilidad, y ya lo hemos hablado en otros podcasts, que a mí me costaba mucho trabajo sentirme vulnerable o que me vieran vulnerable porque sentía que iban a abusar de mí. Esas 6 semanas no tuve cómo ponerme una careta de no soy vulnerable, era completamente vulnerable, estaba completamente indefensa en muchas áreas. Y se estiraron manos de gente que no conocía para decirme, yo te puedo ayudar, sin ningún afán de sacar ventaja de absolutamente nada. Y fue como una prueba tan grande de decir, habemos muchísima gente muy buena todavía en este mundo. Que en uno de los podcasts hablamos que era parte del tema, ¿no? Confianza. Mira, a mí me está cayendo ese 20, porque te acuerdas que habíamos hablado que a mí por mi herida de traición me cuesta mucho confiar en la gente. Confiar y soltar. Y mira, oye, este podcast va a ser parte de mi terapia. Esa te la cobro aparte, no te preocupes. Ok, gracias. Eso, súmalo a mi cuenta, por favor. Pero, o sea, wow, sí es verdad, tienes razón. O sea, esa fue una de las grandes cosas o ventajas que yo vi durante la crisis, porque sí lo alcancé a ver dentro de la crisis. Y también tengo que decir que lo platicábamos en el podcast anterior, la fe se puso a prueba, y yo en este caso sí creo en Dios, y yo sí empecé a entablar una relación con Él en el decirle, dame una señal de que estoy tomando quizá la mejor decisión. Y en un momento creo que me pasó, y te lo dije en una llamada, a los 2 minutos o menos ya había llegado esa señal de que había tomado la mejor decisión. Y a veces estamos tan sumergidos en nuestros problemas que nos olvidamos de que hay una respuesta
divina o espiritual, como lo queramos llamar, porque al final, pues lo hemos dicho, ¿no? Nosotros ponemos nuestro 50% y la vida pone el otro 50%. Bien. De ese 50% de la vida hay que estar perceptivos a las señales que nos da la vida. Hay que estar abiertos a saberlas interpretar y a escucharlas y verlas, porque sí son a veces muy evidentes, pero a veces estamos muy cerrados o sumergidos en nuestros problemas que olvidamos leer esos mensajes del universo, ¿no? Así es. Y en esta ocasión se manifestó y fue algo como, wow, o sea, sí me escuchan, ¿no? Y espérate porque todavía faltan muchos beneficios que te van a venir a partir de esta crisis. Dice un autor que me fascina, que es Napoleon Hill, que ninguna situación o desventaja, más bien dice así, toda situación desafortunada traerá en sí beneficios equivalentes, en sentido opuesto. Entonces, agárrate porque cosas buenas van a empezar a suceder. Como parte, digamos que la vida de repente dice, ay, sí me manché con esta, ¿no? Y dices, ahí te va. Y empieza como a ver esas recompensas de ese proceso. Y creo que ahorita acabas de confirmar algo que hemos estado hablando, que hablamos ahorita de, a veces necesitamos un poquito de tiempo, porque no vemos todo el panorama completo. A mí en lo particular con esta situación que he estado experimentando, sabes perfectamente, y lo he platicado también, que estoy pasando por un proceso de duelo. Bueno, terminé ya el año pasado un proceso de duelo, ya, porque ya lo terminé, bendito sea mi habilidad. Pero y Dios. Lo terminaste a gatas, déjame te digo. No, o sea, no. Yo no creo que manches. la intensidad de la emoción fue el nivel de enfermedad. Y bueno, te lo hablamos en el podcast pasado, fue un poco difícil para mí en lo personal, porque además vivo solo, etc., cosas que escucharán en el otro podcast. Pero ahorita, con un análisis que de hecho acabo de hacer, dices, ok, para mí ya es más fácil y cada vez más sencillo soltar, porque yo tengo una herida de abandono. Entonces mi herida de abandono en algunas ocasiones me llevaba a ser bastante neurótico y aprensivo. Entonces aprendí a soltar, y algo importante, aprendí a no querer castigar, porque algo que tiene también es lo castigador que puede llegar a ser una persona de abandono, tanto en lo personal como para la situación, ¿no? Entonces hice como un examen personal, a ver qué bueno te dejó esto, y la primera es que cada vez me da menos miedo quedarme solo o estar solo. Disfruto más de estar en mi propia compañía y en mi propio bienestar. Eso estuvo chingoncísimo. 2, que aprendí a manejarme en mi propia crisis mental y en mi propia crisis emocional, que no pierdo mi control personal, y eso yo lo agradezco infinitamente. Es difícil que yo pierda mi control, y eso me gusta mucho, ¿no? Además de que de repente la gente piensa que uno, por ser terapeuta o tener toda esta información, ya estamos como inmunes a todos los dilemas existenciales, y no, la ventaja es que sabemos y lo podemos resolver más rápido. Hoy de mis depresiones ya salgo en horas, en minutos. Antes me tardaba meses en salir. Entonces esa también es una ventaja. Y lo más importante es, creo que necesitaba un descanso. Volvemos a lo mismo que tú estábamos hablando. No de la forma en la que se me planteó. O sea, me hubiera encantado estar en la playa, ¿no? Así de... Hijo, dijiste descanso, no te escuché bien cómo. Dije, bueno, entonces me dio 3 semanas a huevo en cama, literal. Y entonces, claro. También creo que otro detallito y muy parecido al tuyo es la confianza en la gente. Yo soy muy ermitaño, soy muy solitario, soy muy aislado, y Celine lo sabe muy bien, y varias de la gente que me conoce. Es difícil que yo deje entrar a alguien a mi intimidad, es difícil que alguien conozca un poquito de la persona más que del terapeuta, del amigo. Celi es una de estas personas, Abby también. Y entonces, gracias a todas estas personas que estuvieron, y les he de decir algo, yo trabajo con mucha gente, pero también me aíslo de la gente, porque de repente piensan que por ser terapeuta me pueden platicar siempre donde yo esté y en cualquier lugar sus problemas, y no. Entonces, si quieres terapia, te sientes, me pagas y con todo gusto puedo trabajar. Entonces, pero también aprendí esa parte, ¿no? De repente a ser un poquito más confiar en la gente. Eso es lo que yo podría decir, porque hubo gente muy al pendiente y les agradezco. Aquí no los menciono para que ninguno se me ofenda, pero gracias por eso, y es parte de la ventaja. Y voy a empezar a trabajar con algo, y te va a sorprender, mi querida Celine, porque voy a empezar a trabajar un poquito en mi apertura emocional.
Sí, entonces, ¡Wow! parte del Esto es trabajo, nuevo, sí, voy a empezar a ser un poco más sensible. Ya estoy viendo películas de comedia romántica. No lloro, me dan risa, pero ya empiezo a trabajar en esta apertura emocional. Ya trabajé mucho mi tema material, ya trabajé mi tema sexual, ahora voy a empezar por mi tema emocional. Entonces, si de repente me ven muy sensible o amoroso o conectado con la vida, es parte de mi trabajo. Dios los bendice. Muchísimas gracias. Creímos que jamás sucedería y mira, nuestras súplicas han sido Es parte escuchadas. del proceso, es parte del proceso. O sea, sí tengo que tener más apertura emocional, más empatía. Claro. Mira, hasta tragué saliva. Oye, pero ¿quién diría que una enfermedad te iba a dar una lección así, ¿no? Porque, seamos Los honestos, caminos de la vida son misteriosos. los caminos de la vida No son lo no que yo son como pensaba. yo. No son Oye, como pero los imaginaba. algo que sí es como ser muy puntual. Habías querido un descanso, pero honestamente, ¿en qué momento te hubieras tomado 3 semanas para irte a la playa? Nah, Jamás. nah. O sea, Soy a lo un mejor a chila. partir de la enfermedad dices, ya puedo, me di cuenta que sí puedo sobrevivir a 3 semanas sin trabajo, porque eso fue lo que te sucedió, y ahora quizá lo puedas hacer más por placer que por obligación de la misma vida. Una maestra ¿Estamos de me lo acuerdo? dijo. Por ejemplo, la gente no sabe, yo soy de dormir poco. Yo me duermo 2, 3 de la mañana y a las 7 ya ando activo. Soy de no estar, no, una sola comida y yo te rindo todo el día. Sin embargo, también me di cuenta de esos hábitos, de decir, no manches, o sea, le exigiste demasiado a tu cuerpo y no contribuiste a seguirlo manteniendo. Entonces, estoy haciendo todo lo posible por a más tardar a las 12, 1 de la mañana a dormirme. De repente no puedo, y ahí se me ven conectado a las 3 de la mañana es porque no puedo dormir hasta que mis hábitos personales ya me llevan ya es hora de dormir. Y a las 7:05, 7:20 ya estoy con los ojos pelones, yo así de, güey, quédate acostado, empiezas en un ratito. Y ya no puedo dormir. Entonces me quedo en cama y todo ese rollo. Entonces ahorita estoy empezando a formar hábitos. Ya no estoy viendo la tele en la noche, ya no estoy jugando videojuegos en la noche. Ya llevo una semana sin jugar hasta el domingo que pequé. Pero ya me estoy dando más espacios. Ya mínimo estoy haciendo 2 comidas y media al día. Llevo ya 2 semanas funcionando de esa forma. Mi estómago me dice gracias. Ya no estoy comiendo en exceso como comía porque hacía una comida al día, me saturaba de comida con la tonta y estúpida idea de que pensaba que mi cuerpo ahí va tomando conforme va necesitando. Y pues no, hablé con una nutrióloga y me dice, no es lo peor que puedes hacer. Entonces, ya desayuno a las 8, que me da una hueva desayunar a las 8. Yo desayunaba y almorzaba a las 12 y cacho. Entonces estoy empezando a modificar una serie de hábitos. Ojo, para yo verme mejor. Adelgacé, bajé como 8 kilos. Dije, ¡ay! Ya me medí mis trajes pasados y ya entré en uno. Dije, así me voy a quedar. Entonces ya empecé a tomar más agua, ya no he tomado refresco. Empecé a hacer una serie de hábitos que para mí son bien interesantes. Mira. Genial. ¿Y quién diría que una gripa y una enfermedad te iba a dar esa lección, verdad? Bendita enfermedad. Porque como dices, a veces por las buenas no queremos y tienen que venir a patearnos el trasero para que podamos entender lo que nuestro cuerpo y nuestra vida necesita, ¿no? Para mejorar mejor, para avanzar mejor. Entonces, de hecho ayer lo estaba haciendo y en mis pequeños ratos que tengo de interiorización le dije, vida, prometo, o Dios, o como le quieran ustedes llamar, para mí es vida, te prometo y voy a trabajar para escucharte más, para estar un poquito más atento a lo que tú me quieres decir. Y antes de tomar cualquier decisión te voy a preguntar, ¿te parece? Y de repente, igual que tú, ¿me puedes mandar una señal para saber que me escuchaste? Cayeron cosas muy padres, dije. Mensaje entendido, gracias. Entonces también estoy entendiendo esa parte, a pesar de que la sabes en teoría, empezarla a interiorizar es un poquito más padre. Dejo de trabajar, trabajo un día muy extenuante y luego me voy dando descansos, etc, etc, etc. Entonces, buena enseñanza lo de 3 semanas. Ya estoy empezando a planear unas vacaciones porque
ya no quiero Por descansar de esa fin. forma, quiero buscar otro tipo de situaciones. Prácticamente llevo como 3 o 4 años sin vacaciones como tal, entonces sí es un poquito cansado y sabes que cómo trabajo, ¿no? Entonces, Claro, creo que fue buena experiencia. pues a lo que te alcanzó a escuchar y ver, yo creo que fue una bastante buena experiencia. ¿No? O El sea, putazo veo estuvo un Iván bueno. totalmente renovado, totalmente. Hasta ya me estoy pensando en dejar el cabello así, cambiar una serie de cosas profesionalmente hablando y personalmente hablando para cerrar bien el ciclo. Claro, y ahorita mencionabas algo bien interesante porque decías, en teoría lo sabemos, sí, pero de eso llevarlo a la práctica es una cosa totalmente diferente. Abismal. Podemos ser una biblioteca andando y no practicar absolutamente nada de lo que se supone que sabemos y seguimos llevando quizá una vida monótona, rutinaria, sin ninguna esperanza de vida, sin ningún tipo de motivación, pero sabiendo un chingo de cosas, ¿no? Entonces dices, ajá, ¿y de qué nos sirven, no? A veces las crisis creo que vienen a hacer eso, como una sacudida al árbol para que caigan las manzanas, justo así, es como un, date cuenta de todo lo que tienes, valora, aprende, crece como ser humano. A mí realmente esta es otra brujería que les voy a compartir. Ya se los había dicho que Iván hace un tiempo me dejó la tarea de no hacer nada, el arte de no hacer nada, y fue la tarea más difícil. Y realmente cuando me dejó hacer esa tarea, para mí se me acababa el mundo. Yo decía, no puede ser que este hombre me haga no hacer nada cuando tengo tantas cosas que hacer. Y él me decía, te hace falta forjar carácter, te hace falta muchísimo. Y estas 6 semanas en las que yo viví este problema, una de las cosas que más sentí que mejoró fue mi carácter. No en el sentido de ser más gruñona y enojona, sino más persuasiva para los negocios, observar qué detallitos tengo que cuidar. Que sea mujer no quiere decir que me pueden ningunear en un negocio en el que la mayoría son hombres. Y entonces empezar a marcar pautas muy diferentes, darme mi lugar, exigir ciertas cosas, porque al final yo también no dejo de ser parte del proceso de la venta del negocio. Entonces, cuando él me dijo eso hace un par de meses y lo vivo en este proceso, cuando me doy cuenta que sí está cambiando Celine, sí está cambiando su perspectiva de ver las cosas, me doy cuenta que sí, que hacía falta mucho forjar carácter y me falta aún más, eso es una realidad, pero al menos se fue avanzando en este proceso y realmente sí se lo dije, ¿no? Esto parece una maldita brujería de tu parte, porque lo dices y a los meses Celine se va, pero como gorda en tobogán a un problema infinitamente grande. Y algo de lo que me hace es sacar una versión de mí en primera que no conocía. Yo tengo que compartirles que yo al principio del problema me veía al espejo y lloraba y lloraba y Te lloraba recuerdo. y me decía a mí misma en el espejo, y si no podemos, y si esto nos rebasa, y si sí terminamos en un problema más grande, y yo me lloraba tanto hasta quedar de rodillas en el piso porque no soportaba ni siquiera estar de pie ante un problema tan grande. Y hoy me veo al espejo y es como tan reconfortante ver que sí pudimos, en primera, en segunda, que parecía que me iba a morir esas 6 semanas y aquí estoy, y eso me hace sentirme también muy orgullosa de mí. Creo que ese es de los beneficios o ventajas que trae una crisis, que te das cuenta que ante un miedo tan grande también puede surgir una versión de ti mucho más completa que no conocías, ¿no? Eso es parte de la crisis. Jamás vas a poder entender la forma si no tocas el fondo. Ay, no, te odio. Es que esto es un chascarrillo aquí. Ay, no, te odio, neta. Poco a poco las vamos a ir entendiendo mejor y vas a entender esas respuestas. Ok. Voy a entender a este maestro que se me presentó en la vida. Saludos. Sí, es que, pero eso, a lo que quiero llegar también es que eso ya lo ves con un poquito de tiempo, ya lo ves a la distancia, ya puedes decir, pues ya estás relajado, al final de cuentas ya puedes como ver todos estos frutos que estas pequeñas crisis nos pueden dejar. Creo que alguno de ustedes lo sabe, si no, compártanlo un poquito. Dicen por ahí que la palabra crisis los japoneses lo utilizan mucho en cuanto a crisis. No puede haber crecimiento si no hay crisis. Entonces,
yo creo que las crisis son necesarias. Decía hace un ratito acerca del tarot y de estas dos cartas, que es la del Papa y el enamorado. Si algo entendido es, con mi propia experiencia de vida, es, trabajas, estás sembrando, estás en un proceso de siembra, luego te tienes que relajar para esperar la cosecha sin dejar de hacer tu chamba, y cuando disfrutes de la cosecha, prepárate, porque viene la siguiente siembra. Entonces, ese es el punto. Entonces, algo que he aprendido y se los paso como tip yo en lo personal, es que la gente le tiene como mucho miedo a, ¿y siempre va a ser así? ¿Y por qué tendría que ser diferente? Yo siempre te digo eso. Sí, o sea, ¿y siempre tengo que aprender de esta forma? No, el problema no es la escuela, el problema es el alumno en muchos casos. Ya si la escuela es el problema, pues cambia de vida o vemos qué otro tipo de circunstancias podemos hacer, ¿no? Pero al final de cuentas la vida es un proceso de evolución constante y para que haya evolución tiene que haber movimiento. Y si hay movimiento, pues tiene que haber este proceso de cambio y de transformación. Entonces, algo que aprendí, se los paso al costo, es cuando vivo una crisis o vivo una situación compleja o difícil, por más difícil que parezca, siempre va a haber una solución, lo hemos hablado. No, probablemente no como tú quisieras o no como a ti te gustara, pero al final de cuentas es una solución. Yo creo que aprender a ser un poquito flexibles en cuanto al tipo de soluciones que se pretenden dar, porque a veces, y creo que te pasó, pasan cosas que no esperamos y que resuelven más rápido que de la forma en la que yo lo estaba haciendo. Y luego dices, ay, no mames, ¿por qué te apareciste 2 semanas antes? Me hubiera servido. Pues que así es como, ahora sí coincido, así es como era, punto. Entonces, a lo que voy es esto. Yo en lo particular es, vivo una crisis, la resuelvo, saco experiencia y la disfruto, me tiendo a relajar un rato. Y después abro los brazos y le digo, vida, cuando tú quieras. ¿Por qué razón? Porque sé que vino tu putazo. Cuando tú quieras el otro chingadazo o la abundancia infinita, ¿o qué? Cuando llegue el putazo voy a tenerla que recibir. Y sé que esa experiencia me va a llevar a otro lugar, con más aprendizaje. Ahorita que tengo proyectos nuevos, etc. Y dices, cuando tú quieras, yo ya estoy listo. Y no estoy con los guantes puestos y a ver, ¿por dónde viene el putazo? Para defender. No, es con una apertura, porque sé que no, vida, no me odias. A veces parece. Porque si eres medio culerita. O sea, a veces sí dices, no mames, cómo chingaste. Pero sé que no me odias. Sé que no es personal el asunto. Y también entiendo que si vivo contigo y tú vives en mí, pues tengo que entender tus reglas, tengo que entender tus principios, educarte a ti, vida, para que vivas como yo quiero, pues ¿quién chingados me creo? ¿Me explico? Entonces, algo que he aprendido es, sé que viene otro putazo, no sé por dónde, no sé cómo, pero sé que no lo haces por maldad. Me abro los brazos y ¿por dónde viene el putazo? Y nada más te pido un favor. No, ya estás muy cabrón. Y te pido un favor. Ayúdame a desarrollar cada vez más rápido el conocimiento, la habilidad o el talento que yo necesite para superar lo que tú me mandes. Se dice fácil, pero han sido años de putazos y de putazos y de putazos. Y lo único que entendí es, güey, si ya entendiste que de todos modos el putazo viene, ¿para qué te resistes? Y entonces, uno de mis grandes maestros me enseñó algo que jamás voy a olvidar. Me dijo, hijo, ve con el punch. Yo, ¿cómo, señor? Me dice, sí, en el box, cuando te van a dar un madrazo, dicen, ve con el punch. ¿Qué quiere decir? No pongas la cara, güey, te va a doler. Si te dan el putazo, ve con el punch. Voltea la cara del mismo modo que viene el putazo, para que no duele y nada más resbale. Aprender ahí con el punch. Lo mismo, pero de otra forma, entendí por ahí una frase que decía, el principio de la palmera siempre te va a rescatar de las crisis. ¿Cuál es? Para donde vaya el viento, la palmera nada más se ajusta. Y no está así como, no, ni madre, soy un pinche roble y este viento no me va a mover y de aquí nadie me va a quitar porque mis raíces son tan profundas que ningún viento puede conmigo. Dice la palmera, no, ¿para qué chingas me peleo? Y se ajusta el viento. Ya estuvo. Sí, dice, ¿para qué no me vas a hacer más daño del que yo permita? Y entonces, principio de la palmera y se adapta. Y luego vuelve a su normalidad. Esto no quiere decir, pues me hago pendejo, de todos modos dejo que pase y a ver qué cosa. No. Esto es evasión de una realidad. Adáptate al proceso. Si de todos modos lo estás pasando,
pues, pues dale, ya estás ahí. ¿Para qué te sigues renegando? Creo que algo pasó muy interesante en ti, no sé si ya te diste cuenta. Y me voy a atrever a decirlo aquí, con todo lo que hemos platicado. Yo creo que la gente ya nos conoce Jesucristo mejor. Piadoso. Creo que una de las ventajas que tuviste cuando empezaste a tomar decisiones diferentes para resolver tu problema fue cuando te dejaste de resistir. Cuando dejaste de verte como la víctima del problema. Y empezaste a pensar diferente. Empezaste a verte como parte del problema de una empresa. Dejaste de sentir miedo porque dejaste de ver que te atacaban o que era personal. Y te diste cuenta que quién sabe si era personal o no, pero cuando tú misma quitaste eso, puta, me encantó ver cómo empezaste a hacer un sinfín de cosas. Muchas de ellas probablemente funcionaron o no, pero fue bien diferente tu postura. Sí, pues me dejé de hacer pendejas, la verdad, porque las primeras 2 semanas estaba... Yo le llamé víctima, Para que sí quede se claro. Va a resolver. Sí se va a resolver, confía. Ya sabes, ¿no? La palabra confía a veces tiene doble filo, ¿no? Sí, claro. Confía. Pero cuando vi que no, pues dije, no, a ver, o sea, esto no se va a calmar si no tomas cartas en el asunto. Y pues sí, realmente la actitud cambió quizá de víctima a hacerme completamente responsable de la situación, aunque yo no haya hecho la mala praxis como lo comentábamos en el otro podcast, pero sí completamente responsable de darle una solución, cual sea que fuera. Y ahí realmente es lo que te digo, salió una versión de mí que no conocía porque, no sé, realmente yo no conocía a una Celine tan valiente y creo que hay una definición que me gusta mucho. Hay una definición que me gusta mucho, que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que actúa a pesar del miedo. Y yo actué, o sea, creo que solo tenía 2 opciones. La que tomé, que era tomar esa actitud de serme responsable y buscar una solución, o evadirlo, irme del planeta y a ver qué hacía, ¿no? O sea, no había más opciones, no había medias tintas, así tenía que ser. Entonces, bendito Dios, pues opté por hacerme responsable y buscar una solución. Yo creo que en la misma actitud me fue abriendo camino, o más bien me fui abriendo camino, porque es muy diferente, con la ayuda de Dios, pero siempre tocando puertas, siempre buscando una solución. Y creo que eso también es algo que me deja muy positivo, esto de saber que siempre va a haber una solución. No importa cuál sea el problema, hay una solución, aunque no la encuentres en ese momento. No dejes de moverte y no dejes de tocar puertas y no dejes de pedir ayuda. La gente está dispuesta a ayudar, eso es una realidad. Y eso se me hace algo muy padre. De hecho, vi un meme que me encantó. Ay, no, lo tengo que compartir porque me encantó, que decía: Dios le manda sus pruebas más fuertes a sus guerreros más fuertes. Y decía, pero ya suéltame un ratito. Y yo estoy esa, ya suéltame, ya no chingues. Ya déjame porque descansar. Dije, no, sí, o sea, ya pido base, por favor. Pero sí hay un efecto colateral impresionante. Creo que sí lo compartí un poco también. Todo ese respaldo familiar que tuve, toda esa contención de mis amigos, incluyéndote, Iván, como amigo y como terapeuta, porque jugaste los 2 papeles, y eso es algo como muy bonito, porque te das cuenta quién está ahí, y no es como en el concepto de qué conveniente, y no, simplemente es saber con quién cuentas, sabes cuál es tu círculo cercano, y que ese círculo cercano te haya respaldado, contenido, que te haya echado ánimos, que a veces solamente necesitabas desahogarte. A veces yo no necesitaba un consejo, solo necesitaba llorar y llorar y llorar y hablarlo y hablarlo y hablarlo, y tener oídos y unos hombros que te pudieran contener era impresionantemente sanador, porque en los momentos de crisis a veces solo necesitamos bajar como el agua de la mente para poder pensar con claridad. Y realmente son cosas muy positivas que trae una crisis, y yo estoy creo que hoy no me han terminado de caer los 20, ahorita cayeron un par, pero sí dejó cosas evidentes, cosas positivas muy, muy claras, y yo agradezco a Dios que haya tenido que ser así. No me gustó quizá la envoltura en la que venía el aprendizaje, pero
hoy sí creo que de no haber sido así me hubiera tardado muchísimo más en aprenderlo. Esa es la verdad. Y te quiero decir algo con lo que estás comentando para que la gente no se vaya a confundir. Forjar carácter no quiere decir ser agresivo, tosco. No va por ahí. Sino es, Stephen Covey decía, ética del carácter. Y se ponía un ejemplo bien sencillo. Antes la gente tenía carácter. ¿Por qué razón? Porque los negocios se hacían de estrechada de mano. Dice, hoy la gente ya no tiene carácter, hoy la gente tiene personalidad. Y hoy la gente ya no confía en la gente, ya no confiamos en la palabra de la gente, ya necesitamos abogados, ya necesitamos un sinfín de condiciones para poder respaldar. Claro. Y lo que te decía en aquel entonces es que el carácter es tan importante porque tú eres una mujer muy fuerte. Pero creo que ahora con el carácter que has construido más la fortaleza que has adquirido, agarra ese mundo porque viene historia grande para ti. Con todo lo que este proceso. Que sin embargo, me atrevería a decir que el problema más fácil lo resolviste o se resolvió a partir de la 4ª semana de drama. Creo que las primeras semanas fue mucho drama, sentirte atrapada, porque lo vivimos juntos, gracias por hacerme parte. Cuando tomaste una postura diferente, empezaste a buscar decisiones diferentes. Y a lo que voy es esto. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es responsabilizarnos. Quítate el modo víctima y ponte en el modo responsable. Y ojo, ser responsable no quiere decir que ya no duela o lastime, porque duele. Y se vale llorar, y se vale sobar, y se vale decir, ay, ¿me abrazas? Se vale, y está chidísimo. Y de repente te desahogas, dices, gracias, aguántame tantito, tengo que seguir en chinga, tengo que seguir resolviendo. Entonces, yo creo que para ir cerrando este temita, al final de cuentas, qué bueno que la vida nos mandó los putazos que nos ha mandado. No sé lo que cada uno haya vivido en lo particular o en lo personal. A veces hay cosas que dejamos olvidadas y no resolvemos. Pero nada más lo único que puedo decir es, el que no hayas resuelto, que no te genere culpa. Libérate de la culpa. Eso te va a ayudar y te va a permitir a forjar un poco más de carácter. Lo que hayas resuelto, de repente échale una ojeadita a esas cosas que resolviste. Cuestiónate qué pensé, cómo lo resolví, qué decisiones tomé, en quién confié, cómo salí, cuánto tiempo me costó salir, para que entonces puedas ir armando todo un arsenal de circunstancias, de habilidades, de talentos, de gente para futuras situaciones. Hoy, Celi, eres una mujer de más carácter, con mucha fuerza, compartimos algunas cosas y vemos la forma tan diferente de manejar ciertas mismas condiciones, diferentes respuestas, diferentes formas de disfrutar. Entonces, te admiro, te reconozco tu fortaleza, gracias. Todo lo que has tenido que resolver y vivir, y hoy eres una mujer con muchísimos más herramientas y fortalezas que el año pasado. Hoy, este es tu año y lo vas a ver, pero recuerda algo y te lo voy a decir aquí en público, estás en siembra. Para la cosecha necesitas tener paciencia. Mi talón, ¿no? Mi taloncito de Aquiles. Y va para todos. Hoy sembremos. Vamos a sembrar un México diferente. No es cierto. Vamos a sembrar condiciones diferentes, hábitos diferentes. Y van para presidente. Sí, no. O sea, es responsabilidad personal. Me gustaría terminar con esto que vi en alguna película donde creo que se llama Enfrentando mis miedos, algo así, donde está un entrenador que no gana partidos y quiere cambiar actitud de la gente. Y de repente hay un pastor en la escuela y le platica su problema y él le dicen que había dos pastores o dos agricultores, dice la historia, que le pedían a Dios que lloviera. Vivían una época de mucha sequía. Dice uno de ellos, todas las mañanas se paraba, le rezaba a Dios y esperaba la lluvia. Uno de ellos se paraba, rezaba, araba la tierra y esperaba la lluvia. Y todos los días fue de esa forma. Y entonces le hace una pregunta. Cuando llovió, ¿quién crees que obtuvo resultados? El que le chingó. Así es. Entonces, esto es lo único que podría decir es, rezamos, le chingamos, trabajamos y confiamos. Claro. Y yo vi una frase que me gustó en una película que decía, si quieres ver el arco iris, tendrás que padecer la tormenta. Y es totalmente cierto. Hermosa, así que quedémonos con que siempre hay algo positivo de cualquier crisis. Caerá con el tiempo, tampoco se ofusquen en verle el lado positivo en cuanto salgas. Recuerden que salimos raspados, salimos
pues muy revolcados, ¿no? De la ola que pasamos en la crisis, pero al mismo tiempo nos irá dando la conciencia y el conocimiento para adquirir todos esos 20 que van a ir cayendo de cada una de las crisis que hemos vivido, porque aún faltan. Mientras estemos en este plano terrenal, y me lo has dicho infinidad de veces, no dejará de haber momentos buenos como momentos de aprendizajes y crisis. Entonces, pues con el tiempo iremos viendo todos estos lados positivos de las crisis. Algunos son muy evidentes y palpables en ese mismo instante, pero otros conocimientos irán cayendo con el tiempo. Así es. Confiemos en eso. Así es. Y por favor, cuando llegue el día de tormentas, de repente también baja los brazos, quítate el paraguas y que te moje tantito la cara. Es disfrutable. Es que, ¿sabes qué? Hay una analogía que yo venía cayendo en cuenta en estos días, que en la naturaleza comprendemos muy bien que va a haber meses de tormenta y nos preparamos para esos meses de tormenta. Pero en la vida es exactamente igual, solamente que no tenemos un temporal de lluvias. Solamente llegan. Por eso decíamos en el podcast pasado, también el tratar de todo siempre ver lo positivo no es sano, por una razón, porque también necesitamos aprender que en los putazos necesitamos aprenderlos a vivir. Importante. Señores, ha sido un verdadero placer compartir contigo esta experiencia, estas pláticas que ahora las compartimos con la gente. Déjenos sus comentarios, por favorcito, cuál es la peor crisis que ha experimentado, sin detalles. Y no se pierdan el próximo podcast porque va a estar buenísimo, ya lo estamos preparando. Además, para Celi va a estar muy interesante y me encantó ser parte de esto. Además, creo que va como en un hilo conductor de estos temas que hemos tenido. No se lo pierdan, realmente va a valer muchísimo la pena escuchar también el siguiente podcast. Claro que sí. Gracias, Iván. Un placer. Gracias, un placer como siempre. Cuídate mucho, pórtate mal, ya sabes, y que la vida te ilumine. Si se portan mal, nos invitan. Claro, dale, cuídense mucho. Cuídense, bye. Bye.